Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar un delicioso arroz relleno. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 4 tazas de arroz, este arroz es precocido. 4 cucharadas de limón, puede usar vinagre si gusta. 1 cucharada de aceite de oliva, puede usar del de su preferencia. 1 cucharada de sal. Media cucharada de páprica, media cucharada de perejil, media cucharada de orégano, media cucharada de cúrcuma, media cucharada de comino, 1 hoja de laurel y un diente de ajo grande, que después lo voy a machacar. 1 ramita de albahaca, esta es fresca, pero si usted puede usar de seca, puede usarlo también. 1 ramita, esta está partida en 2, de apio. 1/4 de chile dulce, 1/4 de cebolla y 6 ramitas de cilantro. Rebanadas de queso, de este que se utiliza mucho para hacer sándwich. 1/4 taza de queso parmesano. 1 taza de salsa de tomate que se preparó el día anterior. 1 taza de salsa bechamel que también la preparé. Esta es de leche de almendra porque mi hija es intolerante a la lactosa, entonces me toca hacerla de almendra. 1 pechuga grande entera, 1/4 taza de maíz y 1/4 taza de chícharos, son congelados, y también 1/4 taza de zanahoria que la voy a rallar. Voy a necesitar también un Pyrex, que este mide 9 de ancho, 13 de largo y 3 de hondo. Lo primero que voy a hacer es partir las pechugas en 2 pedazos. Trate de conseguir la pechuga que tenga hueso, porque esto le da bastante sabor. Le agrego las 4 cucharadas de limón y le agrego todos estos ingredientes, excepto la hoja de laurel y el ajo que lo voy a picar. El ajo lo voy a picar bien picadito. Si puede, utilice 1 cucharada de ajo en polvo. Bueno, ya está bien picadito. Lo ponemos aquí a marinar con el pollo. Lo mezclo bien. Ahora en una olla grande voy a poner, ya tengo 8 tazas de agua. La voy a poner a fuego bien alto para que hierva rápido. Las 8 tazas de agua ya están hirviendo. Entonces voy a poner las pechugas con el hueso para abajo para que se me cocinen. Que se cocinen por 30 minutos y a temperatura media. Ahora voy a picar todos los condimentos. Con 1 taza de agua. Ya lo tengo licuado los condimentos. Si no los quiere licuar, los puede echar enteros, pero después tiene que colarlos, porque esta agua es la que voy a utilizar para hacer el arroz. La hoja de laurel la pongo entero. Entonces seguimos cocinando nuestro pollo. Ya pasaron los 30 minutos. Ahora el pollo lo saco porque lo voy a desmenuzar. Entonces lo saco a que se enfríe. Y esta agua es la que voy a necesitar para hacer el arroz. Aquí tengo 4 tazas de arroz precocido.
Las voy a lavar bien para quitarle un poco el almidón. Le doy 3 enjuagadas. Bueno, ya el arroz lo tengo lavadito. Lo agrego a esta agua que me quedó del pollo, o sea, el caldo que quedó del pollo. En vez de hacer una sopa, voy a hacer el arroz ahí. Recuerda que por cada taza de arroz son 2 tazas de agua. Y lo voy a cocinar, voy a subir la temperatura. Cuando esté hirviendo, lo tapo y le bajo la temperatura al mínimo. Y le voy a agregar estos otros ingredientes que son opcionales: el maíz, los chícharos y la zanahoria rallada. Bueno, aquí está la 1/4 de taza de zanahoria. Bueno, pero me sobró este poquito que se lo voy a echar. Y esto pues me lo voy a comer. Ya está hirviendo el agua donde estoy cocinando el arroz. Se me olvidó sacar la hoja de laurel, no la veo. Porque el arroz se está cocinando, el pollo lo voy a deshilachar. Bueno, este ya es el último pedazo. A desmenuzar. Pasaron los 20 minutos, entonces la aparto del fuego y lo dejo 5 minutos más y lo voy a escarbar para ver si está bien cocido. Ahora en una fridera un poco honda le voy a agregar la cucharada de aceite. Una vez el aceite está caliente, lo bajo a temperatura media y le agrego el pollo desmenuzado. Cuando escuche que está como friéndose el pollo, el sonido como que si se estuviera friendo, es porque ya está bien caliente abajo. Entonces le agrego la taza de salsa de tomate. Lo mezclo nuevamente. Puede ver como ya se ha mezclado la salsa de tomate con el pollo. No quedó ningún juguito, está seco. Entonces la apagamos. Pasar los 5 minutos que tenía el arroz. Bueno, ya está listo. Solo espero a que se me enfríe unos 15 minutos. Siempre se me olvida decirles que necesito también una cucharada de margarina y que esté helada. Por eso es que se me olvida, porque como no lo tengo a la vista, si está helada es más fácil de untar en el molde. Este molde ya les había dicho que mide 9 pulgadas de ancho, 13 de largo y 3 de hondo. Pueden ver que el Pyrex está bien untado. Y lo primero que voy a hacer es echar como la 1/4 parte de la taza de salsa bechamel. A esta salsa le agregué también, cuando estaba hirviendo la leche, le agregué 2 clavos de olor. A la de la lasaña no le puse porque no tenía, pero ya tengo. Le da un sabor más rico. Ahora empezamos a echarle el arroz de una forma bien pareja. Vean a la luna, tiene pesadillas. Ahora le agrego el pollo. Ahora le ponemos las
tajaditas de queso. Puede ser amarillo o puede ser blanco. Le agrego nuevamente una capa de arroz. Ahora le vamos a echar otra capa de pollo. Creo que es el resto del pollo. Lo compactamos bien, el resto del pollo. Y le agregamos las rodajas de queso. Este plato se utiliza mucho para ocasiones especiales. Y como lleva mucho trabajo, entonces nuestra ocasión especial es que viene a visitarnos este fin de semana nuestra hija. Y como a ella le gusta este arroz relleno, pues se lo voy a tener de sorpresa. Ya terminé el último arroz. Solo lo compacto bien. Ahora ya está bien compactado. Ahora le voy a poner el resto de la salsa bechamel. Se le siente el olor a los clavos de olor. Esta brocha no es de carpintería, es de cocina. Ahora le agrego el queso parmesano. Ya está listo. Ahora lo pongo en el horno por 30 minutos. Bueno, amigos, lo dejé 45 minutos porque a los 30 minutos estaba muy blanco y me gusta que quede doradito. Entonces en 30 minutos regreso y lo probamos. Bueno, amigos, ya pasaron los 30 minutos. Ahora vamos a probar nuestro arroz relleno. Bueno, mis queridos amigos y amigas, el arroz relleno ya está listo. Lo voy a acompañar de una ensalada fresca verde con tomate, con unos tostoncitos también. Puede acompañarla con pan si quiere. Y un riquito vino blanco. Qué rico, rico, rico. Bueno, en lo que estamos. Vamos a probar nuestro rico arroz relleno, que tanto le encanta a mi hija. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Madre mía. Como dice Tres Patines. Cosa más grande. ¡Wow! No puedo parar. Se siente cremosito, granuladito. También tiene trabajo. Es para ocasiones especiales. No se hace todos los días. Bueno, espero que lo hagan. Tiene su poco de trabajo, pero vale la pena hacerlo. Que lo disfruten. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Salud!